Bienvenidos, estimados docentes, a esta sección de trabajo situado del pensamiento espacial y los sistemas geométricos. En el marco del proyecto Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional colombiano. Unos objetivos, el objetivo general es contribuir al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas que involucren el reconocimiento de objetos bidimensionales y tridimensionales en el contexto de la educación remota o alternancia. Específicos son reconocer la importancia del espacio circundante en el cual se encuentra el estudiante para el desarrollo del pensamiento espacial y sistemas geométricos. Aplicar el modelo de Van Haley para estructurar el razonamiento geométrico, estableciendo diferencias y similitudes entre bidimensionalidad y tridimensionalidad. Utilizar los materiales educativos del programa Todos Aprender y demás recursos que pone a su disposición el Ministerio de Educación Nacional colombiano para el aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento espacial y sistemas geométricos. Fortalecer el trabajo de comunidades de aprendizaje o CDA para contribuir en el conocimiento didáctico del contenido, el CDC, a través de la geometría activa, logrando articular para su praxis con la didáctica a la luz de los referentes de calidad de educación del Ministerio de Educación Nacional. La estructuración de estas diapositivas están acordes con la estructura que tienen los componentes de la guía de aprendizaje autónomo remoto. O sea, tenemos una introducción, tenemos una exploración donde se hace una contextualización del tema, unos reconocimientos de ideas previas y relaciones con nuevos aprendizajes. También se marca una línea del tiempo de trabajo a través de herramientas como Mi Rutina, como el podcast, en fin, herramientas que ayuden a mejorar y a comprender el concepto trabajado. También existe un cuestionario de entrada sobre el cual trabajaremos más adelante. Continúo con una estructuración donde se trabaja ya el proceso concreto de la conceptualización, a lo cual tiene que ver la STS, sección de trabajo situado, y después tenemos una práctica, unos ejercicios propuestos que son desarrollados para afianzar el concepto. Y por último, una transferencia o consolidación de los conocimientos a través de unas tareas que se dejan propuestas para que se desarrollen. Y por último está el cierre, que conlleva las reflexiones de la experiencia, el diálogo sobre las fortalezas y los aspectos a mejorar, concretamente de la sección de trabajo situado, o sea, practicando su valoración. Entramos al proceso de exploración. En este proceso de exploración hay un cuestionario de entrada, una pregunta sobre la cual nos gustaría que ustedes opinaran cuál de las estrategias pedagógicas que usted conoce o ha utilizado en la enseñanza del pensamiento espacial y de sistemas geométricos en básica primaria consideran que ha sido de utilidad para el aprendizaje de figuras bidimensionales y objetos tridimensionales con los niños. Bien, dejamos un espacio para que ustedes se acuerden de eso, lo coloquen si quieren en el chat de abajo donde aparece este video. Bien, con mucho gusto. Eso nos servirá para enriquecer el conocimiento didáctico de contenido de los docentes existentes y de los docentes en formación que también pueden ver este video. Vamos a tener un primer anexo que se encuentra en la parte de abajo del video, anexo 1, que se llama actividad, mi rutina puedo ver. La idea es que en este anexo, por lo general, nosotros todos los días realizamos tareas o rutinas en nuestra casa. El día de hoy nos detendremos unos momentos para observar nuestro entorno, donde reconoceremos figuras y formas geométricas. Para esto se recorrerán algunos espacios como la habitación, el baño, el comedor y el lugar de estudio, asociado con cada actividad a una estación del tren. ¿Bien? Y el tiempo que tarda de pasar de un vagón al otro. Ahí es bueno para llevar esa línea del tiempo concretamente y que él aprenda a manejar o a leer el reloj específico. Se debe solicitar que marque, pues obviamente a sus estudiantes que marquen el tiempo de desplazamiento entre una estación y otra estación. El docente o estudiante debe realizar en una hoja las actividades solicitadas en este anexo, en anexo 1,
Cada estación debe reconocer figuras y formas geométricas que va a ir dibujando en la hoja y teniendo en cuenta la línea del tiempo. La estación 1, vuelvo y repito, es la habitación, la estación 2 es el baño, la estación 3 es el comedor y la estación 4 es el lugar de estudio. Aquí se está activando el nivel de observación. El siguiente es un podcast, que es otra herramienta que se está promoviendo bastante. Este podcast es un poco más avanzado, tiene video, pero generalmente los podcasts vienen solamente de voz. La idea es fortalecer los conceptos que se trabajan en la guía. Lo van a conseguir como anexo 2 en la parte de abajo de este video para que lo observen y miren de qué se trata, cómo relaciona cada uno de los componentes de los espacios de la casa, de los espacios circundantes al niño y cómo observa figuras geométricas dentro de ese espacio circundante. Entramos al proceso de estructuración o conceptualización ya propiamente dicho, donde fortalecemos el concepto. Partimos de una identificación de un problema a partir de los resultados de las pruebas saber del 2017, el 72,97% de los niños de tercer grado en la competencia de razonamiento y en el componente espacial no establecen diferencias y similitudes entre objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo a sus propiedades. Y el 54,3% de los niños de quinto grado no relacionan objetos tridimensionales con sus propiedades y con sus respectivos desarrollos planos. Teniendo en cuenta esa descripción del problema, presentamos el marco teórico sobre la cual se aborda esta sección de trabajo situado. Es importante resaltar que los autores que se encuentran en esta diapositiva también están presentes en los lineamientos curriculares de matemáticas presentado por el Ministerio de Educación Nacional en 1988. En el centro se encuentra el pensamiento espacial y sistemas geométricos para fortalecer el aprendizaje, diferencias y similitudes entre los objetos bidimensionales y tridimensionales. De manera ascendente se encuentran los autores y en el siguiente círculo se encuentra la teoría a trabajar del autor y por último las categorías a desarrollar en esta sección de trabajo situado. Como primero vemos a Van Haley con su teoría de modelo de razonamiento geométrico. Vamos a trabajar 3 de los 5 niveles que él tiene: el nivel de reconocimiento, el de análisis y el de clasificación, que son los referentes a nivel de primaria, que es hacia donde está dirigido esta sección de trabajo situado. Bien, después vemos a Carlos Bascos. Carlos Bascos con su pedagogía activa, hacer, actuar y conceptualizar, para que en cada momento de estas STS se ejecutarán actividades didácticas que permitan evidenciar los procesos de hacer, actuar y conceptualizar. Seguidamente conseguimos a Brunner con su aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo. Por lo tanto, las actividades que están diseñadas para trabajar desde el reconocimiento del entorno del niño, consolidando el aprendizaje significativo, apoyando el modelo del trabajo en casa o el de alternancia si se da. El siguiente teórico es Piaget, con su desarrollo del conocimiento espacial, con las etapas cronológicas que él observó en su investigación, entrando primero por el espacio topológico, después por el proyectivo y por último entrando al euclidiano, donde se aborda la percepción del espacio circundante, la relación con él y comprender las relaciones de los objetos cuando existe un cambio de posición en el espacio. En esta STS se abordará más concretamente el espacio topológico. ¿Sí? El siguiente autor es Alsina y otros investigadores que acompañan a ellas en su libro de didáctica de la geometría, en la percepción de la forma. Transformaciones y movimientos que permiten correlacionar el reconocimiento de las figuras y formas geométricas en el entorno, teniendo en cuenta los procesos cognitivos básicos, ¿no? Percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento. Otro autor es Lampard y Wiener, con sus conceptos de bidimensionalidad y tridimensionalidad en las figuras, en las formas, los conceptos de bidimensionalidad
en figuras geométricas y tridimensionales y en los cuerpos geométricos. Y de nuevo, Alsina y otros investigadores con las habilidades de la geometría por sus pasos en el concepto visual, en el verbal, en el dibujo, en lógicas de pensamiento, buscando la deducción y la inducción. Es bueno tener presente que en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación define el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, entendiéndose como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construye y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus diversas traducciones o representaciones materiales. ¿Bien? Apoyado, obviamente, en las definiciones que plantea Alsina, con su relación de los procesos cognitivos, percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento, y para alcanzarlo se debe tener en cuenta algunas fases, como la fase de observación, de comparación, de clasificación, de descripción, de análisis, de síntesis, de memorización e inferencias, para construir las representaciones mentales de los objetos del espacio, relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus representaciones materiales. Es importante la intervención de la didáctica a través de la percepción de la forma, las transformaciones y los movimientos que se describen a continuación de las imágenes. El modelo de razonamiento de Van Hayek tiene 5 niveles. Primer nivel, reconocimiento o visualización. El niño es capaz de reconocer las figuras como un todo, pero no explica sus propiedades. En el nivel 2, en el de análisis, el niño reconoce y analiza las partes y propiedades particulares de la figura, pero no establece relaciones o clasificaciones entre ellas. En el nivel 3, el de clasificación, el niño determina las figuras por sus propiedades y reconoce cómo unas propiedades se derivan de otras. El razonamiento sigue basándose en la manipulación de materias concretas. En el nivel 4, que ya pertenece al bachillerato, está el de deducción. El individuo realiza deducciones y demostraciones lógicas y formales, comprende y maneja relaciones entre propiedades y formaliza sistemas axiomáticos. Y en el nivel 5, que es el de rigor, el individuo está en la capacidad para analizar el grado de rigor de varios sistemas deductivos y compararlos entre sí. Capta la geometría de forma abstracta. En el libro de Alsina presenta unas habilidades específicas para la enseñanza de la geometría. Esas enseñanzas son, primero, habilidades visuales, donde el estudiante capta la percepción y la conceptualización, entiende y ve movimientos del cuerpo, formas y tamaños y posiciones, y que gracias a esa visualización relaciona entre dos objetos o más las diferencias entre ellos. También existe la habilidad verbal, donde es capaz de comunicar y expresar con sus palabras o gráficamente una representación geométrica, una figura geométrica, ¿bien? Lee, interpreta y comunica, y es capaz de traducir, escribir o hablar verbalmente sobre ella. El siguiente ya es el dibujo, que es mucho más avanzado que el verbal. Él representa figuras geométricas, reproduce modelos y construye modelos también a partir de material concreto, llámese palos. Por último, la habilidad de la lógica, donde él ya tiene un pensamiento más concreto y más abstracto, extrae propiedades de la figura y analiza un razonamiento ya deductivo. También está la teoría de Piaget. En el desarrollo cognitivo propuesto por Piaget se establecen los espacios topológicos, proyectivos y euclidianos. La STS aborda el espacio topológico en las etapas de percepción, de dibujo, de relación de orden, de acercamiento y continuidad. Lo anterior es posible a través de la intervención de la didáctica de la geometría y procesos cognitivos, de formas, movimientos, transformaciones que afiancen la concepción de lo bidimensional y la tridimensionalidad a través de las actividades y potencializan procesos como también habilidades geométricas, visuales, verbales, dibujos, lógicas, de pensamiento y evidencia estas actividades y estos avances en los portafolios del estudiante.
Por eso es muy importante. Ese portafolio afianza su proceso de metacognición. Podemos ver que en la teoría de Piaget, en lo que él descubrió en su investigación, consigue que el espacio topológico es identificado por el niño de 0 a 6 años, predominan las formas, dimensiones y las relaciones de la densidad de los objetos, se trabaja la orientación propia del cuerpo. Después de 6 a 8 años entra en la etapa de proyectivo. Los objetos se sitúan en virtud a unos ejes específicos y las relaciones que se desencadenan a partir de ahí. Se trabaja con ayuda de unos ejes siguiendo unas indicaciones concretas, y ya en el espacio más avanzado, en la etapa más avanzada de su avance cronológico, está el euclidiano, donde a partir de los 8 a 12 años él ya entiende de dimensiones y proporciones, se trabaja con relieves y con profundidades. La percepción de las formas, podemos observar que el entorno sobre el cual nosotros convivimos normalmente está lleno de formas, de tamaños y objetos que a diario se manipulan, ¿bien? Se utilizan, se tocan. Desde nuestra alimentación básica, los empaques de algunos alimentos que se preparan en la casa, como también los objetos que se encuentran en el salón de clase. ¿Bien? En el día de hoy vamos a observar detenidamente las formas de algunos alimentos y a relacionarlos con figuras planas, con cuadrados, con rectángulos, con círculos, con triángulos. Y algunos empaques con formas de los cuerpos geométricos, como cubos, paralelepípedos, esferas y pirámides. Aquí estamos aplicando el reconocimiento de observación de las figuras. Estamos en el nivel 1 de Van Eyck, que hablamos anteriormente, y se reconoce una ubicación del sujeto en el espacio que lo rodea, en su espacio circundante. Podemos ver que existe, por ejemplo, la leche, que tiene una forma de paralelepípedo, la pipeta, la parte superior, el reloj, que tiene una parte del círculo. Inclusive vemos figuras que pueden ir relacionando con triángulos, por ejemplo, el pan o el queso con el triángulo, con el cuadrado, en fin, que él vaya observando diferentes figuras geométricas que existen en el entorno en el cual convive. También en la siguiente diapositiva, ya en un espacio mayor, vuelve y juega, el entorno está lleno de formas, tamaños y objetos que a diario observamos, y no solamente aquí manipulamos, sino observamos en el espacio de grandes dimensiones con respecto a nuestro tamaño, al tamaño de la persona o de quien nos acompaña. Observamos las formas de un plano en picada, por ejemplo. Paula, quien está sobre un edificio, observa en forma de picada de arriba hacia abajo las figuras, como el carro rojo que está pasando por ahí, cómo se ve de pronto, cómo lo observa ella como un rectángulo específico. ¿Sí? Ahí, desde diferentes posiciones, cómo se ven y cómo ven perspectivas diferentes de los objetos que están alrededor de ellos. Por ejemplo, Matías observa la figura de su carro, el carro que está pasando al frente, como un rectángulo, el capó que está atrás, pero Salomé lo ve diferente, ya lo ve tridimensional porque lo está viendo de frente, y de pronto ella alcanza a ver un cuadrado en la parte del frente del auto, pero no alcanza a observar el rectángulo que ve Matías, ni tampoco cómo ve Eric el carro que está pasando por debajo, o la distancia que hay a las escaleras o a los árboles que tienen una forma triangular. ¿Bien? Entonces, hay diferentes perspectivas con las cuales se puede jugar con nuestros estudiantes para que ellos relacionen con figuras geométricas y espacios, concretamente dicho. En la siguiente diapositiva también observamos muy concretamente cómo a partir de un espacio también más grande y de unas perspectivas diferentes de cada uno de los estudiantes, se observan las formas que se encuentran en el espacio circundante de la escuela, por ejemplo, desde el punto de vista de referencia de cada niño, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, y relacionarlas con las figuras geométricas y formas geométricas que ellos van reconociendo, van estudiando en sus clases. Bien,
Aquí se trabaja el reconocimiento y ubicación del sujeto en el espacio que lo rodea, en su espacio circundante, y se sigue trabajando el nivel de Van Hayek del de observación. Como Nicolás ve los rectángulos que están en las ventanas, como Tatiana lo ve desde una perspectiva diferente, cómo ven el autobús al llegar, cómo lo ve María Paz, cómo lo ve Matías, diferente a cómo lo ve Tatiana, o cómo lo ve Santiago, o cómo lo puede ver Ana. Y esas son preguntas que conducen a desarrollarle a nuestros estudiantes para que él después los relacione con algunas figuras geométricas o con algún cuerpo geométrico específico. Por ejemplo, este cono que se encuentra aquí al comienzo de donde está el bus escolar. En la siguiente diapositiva vamos a observar una actividad muy concreta. Dice, observa las formas de los objetos que están con brillo en el lado izquierdo y llena la tabla que está al lado derecho. Entonces, por ejemplo, está con brillo el balón. Entonces, colocar qué objeto es un balón, si rueda o no rueda, para que él vaya identificando qué características tienen esos objetos. Por ejemplo, este cubo que se encuentra acá, bien, si rueda o no rueda, qué es, en fin, esta pirámide, que vaya colocando y vaya identificando cada uno de los objetos que está ahí para poder tener claro cuáles son las características que tiene ese objeto. Dentro de esa misma actividad o basándonos en eso mismo, la siguiente diapositiva dice, observa las formas de los objetos, llena la tabla para ello, escribe las letras en las columnas que correspondan al tipo de superficie que tiene. Aquí está la pequeña tablita con solo superficies curvas, cuáles de estas figuras son. Entonces ahí irá la esfera, con solo superficies planas, dirá solo plana, entonces la pirámide, el prisma, bien, pero que tienen superficies planas y superficies curvas. Entonces conseguimos, por ejemplo, el cono que se encuentra acá o el cilindro, y que él comience a tener características que identifican eso. Ahí ya se está aplicando el nivel de observación 2, donde él tiene la capacidad, tanto en esta diapositiva como en la anterior, de identificar características concretas, tanto de objetos planos como tridimensionales, para fortalecer su concepto de hacer, actuar y conceptualizar de básico. Entramos al concepto de práctica. La idea es, a través de un link que les dejo abajo, pueden tener todos estos anexos. Ya sería un anexo más donde volvemos a jugar con el tren y con las estaciones específicas, ¿bien? Pero la idea ahora es que a través de buscar objetos como un plato hondo, un balón, una caja rectangular, un gancho de ropa, un libro, un cuaderno, un dado de juegos de dados, una lata de gaseosa, una lata de atún, vamos a buscar en la casa de estos objetos, vamos a darnos unas pistas, porque la guía tiene esa opción, no le dice concretamente cuál es el objeto, sino le da unas pistas para reconocer el objeto, su forma y su figura geométrica, completando la tabla que hay a continuación. En cada uno de los objetos encontrados se debe colocar el objeto sobre un papel y ser calcado, ¿no? Para pasar de su forma tridimensional a su forma bidimensional, calcarlo en el plano, al calcarlo le permite pasar de tridimensiones a bidimensiones, ¿bien? Y a reconocer la familia de cada una de estas figuras geométricas, de los poliedros y de sus cuerpos, si son poliedros o cuerpos redondos. ¿Bien? Entonces, ese anexo se encuentra en la parte inferior, ustedes lo van a observar ahí, donde existe la tabla que se escribe el nombre del cuerpo o objeto encontrado en cada pista, describe para qué sirve, cuál es su objeto, cuál es su uso, representa la imagen de la silueta que calcó, o sea, cuál figura bidimensional sacó de esa figura tridimensional, y escribe el nombre de la silueta encontrada en el cálculo. Y ahí comienza ya a identificar, sigue haciendo el análisis, donde él clasifica, identifica cuáles son, qué características tienen cada uno de esos objetos, y va más allá, ya inclusive comienza a clasificarlos, cuáles son poliedros, cuáles son cuerpos redondos. La siguiente diapositiva, donde ya se hace una transferencia a raíz también
ya de los libros PRES que el proyecto PTA le da últimamente a sus colegios, a los colegios que está acompañando, ustedes consiguen un link para que puedan observar alguno de esos libros. En la parte inferior de este video van pues, a observar que hay actividades que fortalecen la identificación de las figuras. Por ejemplo, esta actividad 5, la carroza alegórica, que pertenece al libro de segundo, en las situaciones 2 y 3, habla de que se ayuda a decorar la carroza alegórica correspondiente a la situación de aplicación del centro 1, el descubrir del alineamiento del docente en cada uno de ellos. Pero ahí ya se trabaja las características de la figura plana, la clasificación e inclusive el nivel de clasificación o orden de Van el nivel 3. Lo mismo en esta actividad 6 del espantapájaro, sigue siendo el grado 2, en la página 121, vuelvo y digo, donde se fortalecerá el concepto de clasificación y orden. En la transferencia ya se deja de tarea también otra actividad que encuentro en este libro de consolidación de la información con respecto a una situación problema. En esta situación problema, como eres un gran lector y te gustan los cuentos, historias y fábulas, vamos a pedir tu ayuda para que los personajes del circo Recutrín recuerden todo lo que necesitan para que puedan ser leídos nuevamente. La tarea consiste en que los ayudes a construir una carpa, la gran carpa del circo, y los principales objetos que requiere para que su historia no sea olvidada, para que miles de niños sigan leyendo sus aventuras. Entramos ya concretamente a la parte de referentes de calidad. Es bueno tener presente que los referentes de calidad colombianos en su etapa ya final trabajamos los estándares básicos de competencia en el ciclo de primero a tercero. Vemos diferencia de atributos y propiedades de objetos tridimensionales, represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales y realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos y figuras geométricas bidimensionales. También en el ciclo de cuarto a quinto comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con sus componentes, caras, lados y propiedades, construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas, construyo objetos tridimensionales a partir de las representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario al contexto del arte y diseño de la arquitectura. También como referentes de calidad conseguimos los derechos básicos de aprendizaje de primero a sexto, el derecho básico número 6, se ve una progresión en su profundidad y en su conceptualización, en un nivel de exigencia mayor cada vez que va avanzando entre grado y grado. Por ejemplo, en el grado 1 dice, compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de formas bidimensionales y tridimensionales. Y en el grado 2 ya dice, clasifica, ya no compara, ya clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre formas bidimensionales y tridimensionales. Y por último, el cierre. Tener presente que estos libros PRES dan como apoyo una rejilla de evaluación, una rúbrica sobre la cual pues, se puede hacer la evaluación tanto cualitativa como cuantitativa, porque hay unos porcentajes en cada uno de esos niveles, la cual ustedes pueden tomar como referencia o adecuar para, teniendo en cuenta que se fortalece a través del portafolio tanto del docente como del estudiante, en especial del estudiante, donde la idea es que teniendo ese portafolio y esas guías agrupadas y no votadas, como decíamos en un momento dado, sino teniéndolas ahí guardadas, podemos hacer preguntas orientadoras que faciliten el proceso de autoevaluación y de metacognición del estudiante. Bien, entonces, que le hagan devolverse y revisar esos trabajos hechos para poder darle respuesta a esas preguntas que nosotros planteamos. Y por último, un cuestionario de salida. Un cuestionario de salida que se le hace a los docentes. ¿Qué actividad podría construir para la enseñanza de las figuras bidimensionales y objetos tridimensionales que lleva al niño a alcanzar el nivel de clasificación 3 de Van Hale? Queda como discute desde el doctor Gerson Adriano Ricón Álvarez